Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén absolutamente fantásticos y con la energía a tope. Yo soy tu nombre del canal y les doy la bienvenida más calurosa a este, su rincón favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con esas celebridades turcas que tanto nos roban el corazón. Hoy, como ya pudieron intuir por el título, tenemos un vídeo que me tiene particularmente sensible. Can Yaman y Demet Özdemir, esas dos figuras que siempre están bajo la lupa, ya sea por su talento desbordante, sus vidas amorosas llenas de altibajos o como en esta ocasión, por situaciones personales que nos tocan la fibra. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido las redes y ha dejado a los fans de Can Yaman con el alma en vilo, y que de alguna manera, salpica también a Demet Özdemir. Se trata, nada más y nada menos, que de la reciente operación de la madre de Can, una intervención que, por lo que sabemos, no era nada sencilla. Pero lo que realmente ha generado un torbellino de emociones ha sido el gesto que Can tuvo con su madre después de la operación. Un acto de amor filial que ha resonado en los corazones de muchísimas personas y que nos revela la profunda conexión que existe entre él y su familia. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la pregunta del millón, la que nos carcome la curiosidad a todos: ¿cómo reaccionó Demet ante esta situación tan delicada? ¿Hubo algún tipo de contacto entre ellos, aunque sea un simple mensaje de apoyo? Preparen sus pañuelos por si acaso y sus palomitas, porque este vídeo viene cargado de información jugosa, emociones a flor de piel y, quién sabe, quizás alguna que otra sorpresa inesperada. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones y especulaciones, tengo que hacer mi ritual de siempre. Quiero invitarlos con el corazón en la mano, a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Sí, ya sé que lo digo en cada vídeo, pero es que ustedes son mi motor. Activando la campanita de notificaciones, YouTube les avisará al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que acontece en el glamuroso y a veces turbulento mundo del espectáculo turco. Además, si les gusta el contenido que preparamos con tanto esmero para ustedes, no sean tímidos y regálenos un like. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares. Ayúdennos a seguir haciendo crecer esta hermosa comunidad que tanto amamos y que nos da tanta alegría. Ahora sí, manos a la obra. Que comience el drama. Como les adelantaba al principio, la noticia de la operación de la madre de Can Yaman ha desatado una ola de preocupación entre sus fieles seguidores. Todos sabemos que Can es una persona que valora mucho su privacidad y que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, esta vez la información trascendió inevitablemente y generó una gran conmoción. Se sabe que la madre de Can, la adorable Gulden Yaman, fue sometida a una intervención quirúrgica que, aunque no se han revelado muchos detalles al respecto, era importante y, según algunas fuentes, bastante delicada. Imagínense por un momento la angustia y la zozobra que debió sentir Can ante esta situación tan vulnerable. Él, que siempre se muestra como un hombre fuerte, seguro de sí mismo y con una sonrisa en el rostro, seguramente sintió el peso de la preocupación y el anhelo de que todo saliera bien. Todos sabemos lo importante que es la familia para él. Y por supuesto, como era de esperarse, toda la atención mediática y la de los fans se centró en la reacción de Can. No solo como un hijo preocupado y amoroso, sino también como una figura pública de renombre internacional. ¿Cómo iba a manejar esta situación tan personal y a la vez tan expuesta? Iba a compartir algo con sus fans, aunque fuera un mensaje breve de agradecimiento por el apoyo. ¿Iba a solicitar privacidad para poder estar cerca de su madre sin el asedio de los paparazzi? Finalmente, Can optó por un gesto que ha sido interpretado como un mensaje de profundo agradecimiento y amor incondicional hacia su madre, un acto que habla por sí solo de la clase de persona que es. Poco después de la operación, Can fue captado por las cámaras llegando a la residencia de su madre con un ramo de flores que era, sencillamente, espectacular. Un gesto aparentemente sencillo, pero cargado de un simbolismo inmenso. No se trataba de un ramo cualquiera, de esos que compras en la esquina y te sacan del apuro. No, señores. Era una verdadera explosión de color y belleza, con flores de todo tipo y tamaño, cuidadosamente seleccionadas para transmitir alegría, esperanza y alivio. Rosas rojas pasión, lirios blancos de pureza, girasoles que irradian optimismo, margaritas que evocan la inocencia. Un verdadero espectáculo floral. Los paparazzi, que nunca pierden detalle, inmortalizaron el momento exacto en que Can entregaba el ramo a Gulden. Aunque no se pudo
Escuchar la conversación que mantuvieron, se podía apreciar claramente en sus rostros la emoción y el cariño que se profesan. Un abrazo sentido, una mirada cómplice, una sonrisa que lo decía todo. Un momento de conexión pura y sincera entre madre e hijo. Este gesto, como les decía, ha conmovido a muchísimas personas alrededor del mundo. No solo por la ternura que transmite, sino también porque nos recuerda la importancia fundamental de los lazos familiares. En un mundo cada vez más acelerado, individualista y superficial, donde a menudo nos dejamos llevar por el trabajo, el éxito profesional, las preocupaciones económicas y las exigencias cotidianas, es vital recordar que la familia es el pilar más importante de nuestras vidas, el refugio seguro al que siempre podemos regresar. Y Can Yaman, con este simple pero poderoso acto, nos ha dado una lección invaluable. Pero como les prometí al principio de este vídeo, aquí viene la pregunta que seguramente muchos de ustedes se están haciendo en este preciso momento: ¿qué papel jugó Demet Özdemir en todo este asunto? ¿Tuvo algún contacto con Can o con su familia durante este difícil trance? Pues bien, la respuesta, lamentablemente, no es tan clara ni tan satisfactoria como nos gustaría. Desde que decidieron poner fin a su relación amorosa, Can y Demet han mantenido un perfil muy bajo en lo que respecta a su vida personal. No se les ha visto juntos públicamente en ningún evento ni situación cotidiana, y tampoco han realizado declaraciones al respecto. Han optado por el silencio y la discreción, dejando que el tiempo cure las heridas y que cada uno siga su propio camino. Sin embargo, los fans incondicionales de ambos, esos que sueñan con una reconciliación épica digna de una telenovela turca, siempre han mantenido viva la esperanza de un reencuentro. Y ante esta situación tan delicada como es la enfermedad de la madre de Can, muchos se preguntaron si Demet, movida por la empatía y el cariño que siempre ha demostrado, se había puesto en contacto con Can para ofrecerle su apoyo y sus buenos deseos. Hasta el momento, no existe información oficial que confirme o niegue un acercamiento entre ellos. Los representantes de ambos artistas han preferido no hacer comentarios al respecto, alimentando aún más la especulación y el misterio. Algunos medios turcos han lanzado rumores sobre la posibilidad de que Demet le haya enviado un mensaje privado a Can, expresándole sus condolencias y deseándole una pronta recuperación a su madre. Otros, en cambio, aseguran que no hubo ningún tipo de contacto directo y que ambos están completamente enfocados en sus respectivas carreras profesionales, dejando atrás el pasado y mirando hacia el futuro. Lo cierto es que independientemente de si hubo o no un acercamiento entre Can y Demet, la situación de la madre de Can Yaman nos recuerda la fragilidad inherente de la vida y la importancia de valorar y proteger a nuestros seres queridos. Y aunque Can y Demet hayan tomado caminos separados, siempre existirá un vínculo invisible entre ellos, ya sea por el amor que se profesaron en el pasado o por el cariño que le tienen a sus respectivas familias. Los recuerdos compartidos, las experiencias vividas y el impacto que tuvieron en la vida del otro son imborrables. De hecho, algunas fuentes cercanas a Demet han comentado que ella siempre ha tenido una excelente relación con la familia de Can, especialmente con su madre, Gulden Yaman. Se dice que Gulden siempre ha visto a Demet como una persona especial, una joven talentosa, carismática y con un gran corazón. Al parecer, han mantenido el contacto incluso después de que la relación entre Can y Demet llegara a su fin. Así que aunque no haya habido una confirmación oficial por parte de los protagonistas, no sería del todo sorprendente que Demet se haya preocupado sinceramente por la salud de Gulden y que le haya enviado sus mejores deseos de recuperación. En fin, esta historia, por más sencilla que parezca, nos deja muchas reflexiones valiosas y nos recuerda la importancia de cultivar la familia, la amistad y el amor en todas sus formas. Y aunque el futuro de Can y Demet sea incierto y esté lleno de interrogantes, lo que sí sabemos con certeza es que ambos son personas talentosas, exitosas, admiradas y sobre todo, que tienen un gran corazón. Ahora, para ir cerrando este vídeo y evitar que se alargue demasiado, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado a lo largo de estos minutos. Hablamos sobre la reciente operación de la madre de Can Yaman, el gesto de amor y agradecimiento que él tuvo con ella tras la intervención quirúrgica y la pregunta que todos nos hacíamos: ¿cómo reaccionó Demet Özdemir ante esta delicada situación? Como hemos visto, la noticia de la operación de Gulden Yaman ha generado una gran preocupación entre los fans de Can y Demet. Sin embargo, el gesto de Can al regalarle un ramo de flores espectacular a su madre ha sido interpretado como un mensaje de esperanza, optimismo y amor incondicional. En cuanto a la reacción de Demet, aunque no hay confirmación oficial, se especula sobre la posibilidad de que haya tenido contacto con Can o con su familia para ofrecer su apoyo y su solidaridad.
En definitiva, esta historia nos recuerda la importancia de los lazos familiares, la necesidad de valorar a nuestros seres queridos y la fuerza que puede tener un simple gesto de cariño en momentos difíciles. Y aunque el futuro de Can y de Met sea incierto, lo que sí sabemos es que ambos son personas especiales que tienen mucho para ofrecer al mundo. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, inspirador. Recuerden que este canal está hecho con mucho cariño y dedicación para ustedes, así que no duden en dejarnos sus comentarios, sugerencias y opiniones sobre este y otros temas que les gustaría que tratáramos en el futuro. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos nuevamente a que le den un like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con todos sus amigos y familiares en sus redes sociales y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activar la campanita es fundamental para no perderse ninguna novedad. YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo, para que no se pierdan ni un solo detalle del apasionante mundo del espectáculo turco. Ayúdennos a seguir haciendo crecer esta maravillosa comunidad que tanto amamos y que nos llena de alegría. Gracias de nuevo por su apoyo incondicional y su cariño constante. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besitos.